En el nombre de Jesús, ato y echo fuera toda fuerza maligna, todo poder de las tinieblas que impida o que trate de impedir tu obra en los corazones, y que tu Santo Espíritu se mueva con libertad. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Isaías capítulo 30, versículos 1 y 2. Mucha atención a la palabra del Señor. Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Pueden acomodarse. Aleluya. Alabe a Dios con libertad. Quiero hablarles hoy, porque Dios me lo ha puesto, sobre el tema consecuencias de la infidelidad. La fidelidad es uno de los atributos divinos y una virtud humana. Dios no tiene virtud porque Él es la virtud. Pero uno de sus atributos es la fidelidad. Dios ha sido fiel. Dios ha sido fiel. En más de 51 años que tengo predicando el Evangelio y probando este atributo divino, le puedo decir que Dios ha sido fiel. ¿Cuántos creen que Dios ha sido fiel? ¿Cuántos han sido fieles con Dios? ¿Hemos sido nosotros fieles a Dios? ¿Podemos decir nosotros delante de Dios que hemos sido fieles? Hay alguien anotando allá en el cielo. Y hay un versículo en la Biblia que dice: los mentirosos. Oh, gloria a Dios. Amigos y hermanos, es posible que muchos de los oyentes haya tenido problemas con la infidelidad, como víctima o como victimario. Qué duro es cuando uno es víctima de la infidelidad. Cuando alguien ha cometido una infidelidad contra uno, es muy duro el momento. Y yo sé que muchos han sido víctimas de esta situación calamitosa, dolorosa, que le pasa a los seres humanos. Hay tres palabras sinónimas en cuanto a o tres expresiones que en cuanto a su concepto son sinónimas, porque son muy parecidos. Una tiene que ver con afectos y sentimientos. O sea, afectos, sentimientos y fe. La otra tiene que ver con el compromiso de amigo, gratitud o contrato. Y la tercera tiene que ver con secretos militares, secretos políticos, acuerdos o secretos profesionales. Estas tres palabras son infidelidad, deslealtad y traición. Se parecen, pero su aplicación no es exactamente igual. Por ejemplo, somos fieles a Dios o a nuestra mujer. Cuando alguien ocupa el lugar de tu marido, en tu corazón, tú has sido infiel a tu marido. No desleal, quizás, no tanto traidor,
pero infiel. Cuando usted permite que alguien ocupe el lugar de Dios en su corazón, usted ha sido no desleal ni traidor, sino infiel. Infiel a Dios. A eso le llamamos infidelidad. El otro caso es cuando hemos sido desleal al amigo. Es aquel que divulga los secretos o habla mal a sus espaldas. A eso le llamamos deslealtad. Delante de mí una cosa y detrás de mí. Eso no es una infidelidad, es una deslealtad, porque sigue siendo fiel a mí, según él. Pero delante de mí muestra una cosa y por allí va y me da tijera. Habla de mí y revela mis debilidades. Pero dice que es mi amigo, pero es un amigo desleal. Y en tercer lugar está el traidor, que en una guerra, cualquier tipo de guerra que sea, se va con el otro bando. Puede ser una guerra patria, familiar, se va con el otro lado y dice que está conmigo, pero me hace la guerra desde la acera de enfrente. A eso le llamamos traición. ¿Cuál es la importancia que Dios le confiere a la fidelidad? Eso es muy importante para nosotros. ¿Cuánto vale para Dios la fidelidad? Porque en ese mismo sentido vamos a entender cómo recibe Dios mi infidelidad. ¿Cómo se siente Dios cuando usted o yo le somos infieles? ¿Y qué significa para Dios la infidelidad? Usted busca en Números, capítulo 12, versículo 6, en el Antiguo Testamento, una distinción que Dios hace de un hombre llamado Moisés. El Señor aquí, y es bueno que los amigos vayan cogiendo el hilo para que vean qué piensa Dios de la infidelidad y quién es un infiel para Dios. Dice aquí en el número 12:6, está el Señor anunciando la forma cómo Él se va a comunicar con su pueblo, cómo es que Él va a manejar su comunicación con el pueblo de Israel en aquel tiempo. Hoy diríamos, además, con la iglesia. Y dentro de esa fórmula, Dios hace una diferencia. Dice el versículo 6, 12 de Número: cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figura. En los momentos en que Dios tenga que comunicarse con su pueblo o con su iglesia, y haya profeta, porque no siempre hay profeta, no siempre hay profeta, y haya profeta, yo me comunicaré con el profeta a través de sueños y visiones. O sea, es la forma más habitual que registra la Biblia de Dios hablar con los profetas y a través de los profetas con su pueblo. Sueños y visiones. Dios se le aparecía a los profetas de día, en visión, y le decía: ve y dile a fulano tal cosa, o en sueño. Y luego el profeta obedecía el mandato de Dios. Pero dice aquí que con Moisés Dios no iba a hablar con sueño. Dios no iba a hablar con Moisés por visiones. Y usted puede buscar la historia de la relación de Moisés con Dios. Dice: con Moisés no. Yo no voy a utilizar figura con Moisés. Yo no voy a hablar por sueño con Moisés, porque él es fiel. Y yo pregunto: ¿y los profetas qué eran?
No dice la Biblia, pero hace una diferencia. Dice, con Moisés yo no voy a hablar por sueño. Hablaré cara a cara con él. Hablaré cara a cara con Moisés. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Óigame, ¿cuánto vale la fidelidad para Dios? Hermano, amigos, Moisés era un hombre igualito que nosotros, pero se cuidaba de ser fiel a Dios. Y todo lo que Dios le pedía, y él se comprometía con Dios, él lo hacía al pie de la letra. Parece que los profetas no eran tan fieles, o Dios no confiaba en los profetas como confiaba en Moisés. Él confiaba en los profetas, pero no igual que como Moisés, porque lo saca del paquete. No así con mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Yo no voy a hablar con visiones, sino cara a cara. Y Dios se le apareció en el monte, allá en el monte de los Olivos. Dios se le apareció en el monte Sinaí. Dios se le apareció a Moisés en diferentes sitios, eso lo decía. Y le decía esto y esto y esto. Y temblaba el lugar. Y los israelitas veían humo y veían luces. Y temblaba el monte. Dios está hablando con Moisés. Dios sacó a Moisés aparte. Por esa virtud que tenía Moisés, era fiel. ¿Somos nosotros fieles? Mire, cuando nosotros somos fieles, Dios tiene privilegios con nosotros. No es lo mismo Dios tratar con un pusilánime, con un variable, con un inconstante, que con un fiel. Una persona que desde que conoció a Dios se ha mantenido en la línea, haciendo la voluntad de Dios y en una forma progresiva, es una cosa diferente al que se cae hoy, se levanta mañana y pasado mañana se cae y luego vuelve y se levanta. Dios le saca su comida aparte. ¡Aleluya! Mi siervo es fiel. Ahora, en el libro de Samuel, en el primer libro de Samuel, capítulo 2, trata con algo al revés, contrario a lo que hemos visto. Los hijos de Elí era el sacerdote de la tribu de Leví, el que le tocaba, y era el sacerdote de Israel. Sus hijos también tenían que trabajar en el altar y trabajar en el sacerdocio, en la intercesión por el pueblo, en la administración de la palabra. Tenían que ser hombres correctos, tenían que ser hombres santos, tenían que ser hombres sabios, tenían que ser hombres ejemplares. Pero ¿qué pasó? Cometieron infidelidad y quedaron descartados por deshonrar el ministerio divino. Oiga lo que dice en el primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 35. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mi ungido todos los días. Dios descartó a los que legalmente le tocaba ser sacerdotes. Usted coge la historia y la lee, porque yo no la voy a leer ahora. Pero usted encuentra la historia de esos hombres que eran hijos del sacerdote y que tenían que sustituir a su papá, que vivían acostándose con mujeres prostitutas, que vivían engañando a la gente, a los que iban a la iglesia, que se paraban en la puerta a cogerle prestado a los hermanos. Imagínate usted, el hijo del sacerdote en la puerta le pide prestado 10,000 pesos. Usted no se lo presta a él, se lo presta al papá. Entonces, ¿qué hace él con los 10,000 pesos? Va y se lo bebe. Y así era que vivían los hijos del sacerdote Elí, haciendo maldades y travesuras en el mismo templo. ¿Y qué hizo Dios? Lo descartó, los eliminó. Entonces Dios le dice a Samuel, dice a Samuel, yo me voy a buscar un sacerdote fiel. Está hablando en dos sentidos: inmediato, mediato e inmediato. Por ejemplo,
se está refiriendo a Samuel y a Jesús. Lo primero que Dios iba a hacer era destutanar la familia de Elí por infieles, y en su lugar colocaría a Samuel profeta. Iba a hacer las veces a ocupar el lugar como sacerdote fiel ante Dios. Y en segundo lugar se refería al sacerdote por excelencia, que se llama Jesucristo. Entonces lo importante es que Dios descarta a los hijos de Elí por infieles y se va a buscar un sacerdote que le sea fiel. Hay promesas para el que es fiel a Dios. Amigos y hermanos, hay promesas porque Dios paga y paga bien. Dios es serio, hermano. Dios no te engaña. Dice el Salmo 31:23: amad a Jehová, todos vosotros sus santos, a los fieles guarda Jehová. Hay gente que quiere que Dios lo guarde, pero son fieles. Hay gente que quiere que Dios los proteja, pero son fieles. ¿Cómo está tu vida con Dios? ¿Cómo están tus andanzas delante de Dios? Y sigue, dice aquí, en el Salmo 31:23, amad a Jehová todos sus santos, a los fieles guardará Jehová. Haga la diferencia. Amad a Jehová todos sus santos. Todos los santos amamos a Jehová. Todo el que esté en la iglesia se puede llamar un santo, porque santo etimológicamente en la Biblia no es aquel que está colgando en la pared. Santo es uno que ha sido separado del mundo para servicio de Dios. O sea, santo es apartado, seleccionado para Dios. Entonces, cuando usted abandona el pecado, cuando usted abandona el mundo y usted dice, yo quiero seguir a Cristo, voy a dejar el placer, los deleites mundanos y quiero consagrar mi vida al Señor, asistir a la iglesia, usted se convierte en un santo desde ese punto de vista. O sea, todo el que está en la iglesia, en este sentido, cabe dentro de esta definición de santo. Ahora, dentro de esa definición de santo, ¿qué dice Dios? 31:23 de Salmo. Amad a Jehová todos sus santos. Pero ¿a quiénes guardará Jehová? A los fieles. ¿Qué me está diciendo? Que todos los santos no son fieles. Hay santos infieles. Entonces Dios le advierte: todos los santos aman a Jehová. Todos nosotros amamos a Dios. Pero Dios está comprometido con los fieles. ¡Oh, gloria a su nombre! El que anda dando traspié y torciendo el camino, de un día para acá y de un día para allá, que parece un bailarín en una cuerda floja, es un santo, pero Dios guarda a los fieles. O sea, Dios tiene un compromiso con el que es fiel dentro del paquete de santos. Es una promesa de Dios y Dios la cumple. Salmo 101:6: mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra, para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Vuelve a lo mismo. Mis ojos pongo sobre los fieles de la tierra. O sea, ¿quiénes son los fieles? Los mismos santos. Los que estamos buscando a Dios. Los que nos estamos sacrificando para servir a Dios. Somos los fieles, los que hemos renunciado al pecado. Entonces, esos fieles de la tierra, mis ojos pondré sobre ellos para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este es el que me servirá. O sea que la iglesia puede estar llena de personas y haber 10 que le estén sirviendo al Señor. Yo confío en que son 100%. Yo creo que aquí todo el mundo está sirviéndole al Señor.
Pero eso es lo que yo digo. Ahora vamos a ver qué dice Dios. ¿Qué será lo que Dios dice? Bendito el nombre del Señor. A la luz de la Biblia, infidelidad es falsedad. Es cuando yo le fallo a Dios. Falta de confianza o incrédulo. Eso es lo que es un infiel para Dios, un incrédulo. Por lo que se hace lógicamente imposible al infiel servir a Dios y alcanzar los beneficios. Dice la Biblia, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea, yo no me puedo acercar a Dios si no confío en Él, si no creo en Él. Entonces para Dios el infiel es incrédulo. El infiel no confía en Él. O sea, esa es la clasificación que Dios le da al que está en la iglesia o al que está fuera de la iglesia y le falla a Dios. Infiel. Y para Dios infiel es falta de confianza o incrédulo. Mucha gente a veces se queja del silencio de Dios. Dios está callado mientras a mí me está llevando quien me trajo. Yo tengo problemas que no sé por dónde voy a comenzar y Dios no dice nada. Yo tengo dificultades y todos los días tengo un problema nuevo. Y me metí a la iglesia y no se me resuelve. Llamé a los evangélicos para que vinieran a dar un culto a mi casa y lo dieron y el problema sigue. Dios no me ha tratado bien a mí. Antes de usted acusar a Dios, antes de usted cuestionar a Dios, analice cómo ha vivido usted delante de Dios. Piense cómo usted le ha servido a Dios. Piense cómo usted se ha portado. Si usted ha sido buen hijo, buena hija. Si usted ha sabido actuar conforme a lo que enseña la Biblia. Porque es muy fácil llamar a Dios para que me ayude. Señor, estoy apretado. Señor, necesito tal cosa. Señor, me falta aquello, me pasó tal cosa. Todo eso es perfectamente posible. Ahora la respuesta depende de lo otro, de tu fidelidad. ¿Has hecho pactos negativos con otras personalidades fuera de Dios? ¿Le has confiado o has creído más en otra entidad que en Dios? ¿Has vivido para ti sin tomar en cuenta a Dios? Todo esto tiene que ver. En tu tiempo de bonanza, ¿has dado a Dios la gloria y has reconocido que Él es soberano? ¿Por qué dice que Dios es malo contigo? ¿Por qué te quejas de Dios? ¿Por qué maldices? ¿Por qué te lamentas? ¿Por qué dudas de Dios? ¿Por qué dices yo no vuelvo a la iglesia? Yo voto la Biblia. Yo no creo en esto. Yo no voy a mencionar ese nombre jamás. ¿Por qué lo haces? Analízate. Dios ha sido fiel. Dios es fiel. Y dice Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Oh, gloria a Dios. Dios no ha fallado. Nosotros hemos fallado. ¿Dónde está nuestro fallo? Veamos la experiencia de Israel, que ha sido una nación pequeña, pero que ha dependido enteramente de Dios para sobrevivir y subsistir. Ellos nunca han podido darse el lujo de ser infieles, porque las consecuencias históricamente han sido sencillamente catastróficas. Israel, sin embargo, ha fallado. Dios le advierte aquí en el capítulo 30, versículo 1. Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Primero lo llama hijos. Capítulo 30, versículo 1 de Isaías. Dios te llama hijo, hermano y amigo. Dios te llama hijo porque te ama. Dios te llama hijo porque se considera tu padre.
Dios te llama hijo porque te quiere ayudar. Dios te llama hijo porque te quiere levantar, pero no te quiere obligar. Y es una advertencia que nos hace el Señor en este versículo. ¡Ay de los hijos que se apartan!, dice Jehová, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu. ¿Ha buscado usted cubierta de otro alguna vez? ¿Hemos buscado nosotros ayuda de alguien que no es Dios? ¿Hemos sustituido a Dios por otro? Eso es infidelidad. ¿Hemos puesto a otro en el lugar de Dios? Eso es infidelidad. Y puede ser el vicio. Puede ser un hombre o una mujer en tu vida que tú digas, este vale más que Dios, y yo dejo a Dios por este o por esta, por un trabajo, por un familiar, por un país, por una posición económica. Tú has dejado a Dios para cobijarte con otra cubierta. En tus momentos difíciles, ¿a quién has clamado? En tu enfermedad, ¿a quién buscas? Cuando te ves perdido, ¿a quién llamas? ¡Oh, gloria a Dios! Dios es celoso. Y cuando usted, conociendo lo que dice la Biblia, clama a mí y yo te responderé, dice el Señor, conociendo la promesa divina, usted va a otro sitio a buscar cubierta. Dice el Señor, ay, mire, esos ayes de Dios son peligrosos. Cuando un hombre o una mujer adulto dice, ay, me duele, usted sabe que es que le está doliendo. Pero cuando Dios dice, ay, ¿sabe qué es eso? Juicio, candela, maldición, perdición. Entonces dice Dios, ay de los que se apartan, dice Jehová. Oh, bendito sea el nombre de Jesús. Ay, si los amigos supieran lo que significa apartarse, dejar a Dios, no buscar a Dios. Ay de aquellos que confían en otras cosas y se apartan de Jehová. Mire, mejor le fuera amarrarse una piedra, una peña en el cuello y tirarse al fondo del canal de la Mona. Le va mejor. Entonces sigue diciendo, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Sí, porque esto lo detallamos. Dios está advirtiendo su indignación al pueblo y a la gente, a toda la gente que le debe la vida por el gran pecado de infidelidad. Todo el mundo le debe la vida al Señor. Todo el que no le sirve a Dios es un infiel. La Biblia lo llama infiel. Infiel, impío y pecador es aquel que no le sirve a Dios. Entonces, la infidelidad de Israel consistió en buscar ayuda aliándose con Egipto para enfrentar a sus enemigos asirios. En otras palabras, Israel se vio apretado, el ejército de los asirios era grande y ellos dijeron, bueno, nuestro ejército es chiquito, nosotros no tenemos capacidad para enfrentar a los asirios. ¿Qué hizo? Buscó ayuda en Egipto, otra potencia, pero que esa potencia no estaba en pleito. Entonces, para enfrentar a la otra potencia, buscó a Egipto. ¿Qué dijo Israel ahí? No confió en Dios. Si usted conoce a Dios, si usted confía en Dios, usted tiene que saber que primero que el banco, primero que la medicina, primero que la psicología, primero que la cobertura política que usted pueda tener, hay un Dios allá arriba. A Dios se ofendió. Con justa razón. Entonces yo estoy pintado en la pared. Ustedes están buscando ayuda en Egipto. Y no
añadiendo pecado a pecado, buscando cubierta, pero no buscando cubierta de mi espíritu. ¿Quién los ha defendido hasta hoy? ¿A quién le debe usted la vida? ¿Quién lo ha mantenido usted vivo hasta este momento? ¿Quién lo ha sostenido? ¿Por qué usted está aquí? Entonces, cuando tiene momentos difíciles, ¿por qué ir a otro sitio? Y no hablar con Dios primero. Oh, bendito el nombre de Jesús. Esa forma de actuar es como si Dios fuera incompetente. Eso fue lo que dijo Israel. Con su actuación estaba diciendo que Dios no podía ayudarlo a ellos. Son infieles. Y dice los versículos 9 al 11 del mismo capítulo 30, hablando de la infidelidad de Israel. Porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes, no veáis, a los profetas, no nos profeticéis los rectos, decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras, dejad el camino, apartado de la senda, quitad de vuestra presencia al Santo de Israel. Óigame, si usted desglosa esos versículos, llora. Este pueblo es rebelde. ¿Qué pueblo? El pueblo que antes había conocido a Dios. El pueblo que tenía información de Dios. No el evangélico, no. El que ha tenido información de Dios. Si usted ha oído hablar de Dios, si usted no confía, usted es un infiel. Entonces lo primero es que este pueblo es rebelde. Segundo, hijos mentirosos. Dice el versículo 9 del capítulo 30 de Isaías. Son hijos mentirosos, hijos que no quieren oír la ley de Dios. Hay gente que no le interesa saber lo que Dios quiere. Hay gente que tapa sus oídos para no oír la voz de Dios. Dice aquí que le dijeron a los videntes, a los profetas en sentido general, no vean, no profeticen, no hablen cosas malas contra nosotros, decidnos cosas halagüeñas. Hablen mentiras, pero díganme cosas buenas que yo quiero oír. A la gente le encanta eso. Así es que está el tiempo de hoy. El mundo tiene comezón de oír, pero comezón de oír qué cosas que halagüeñas. Prosperidad, libertad, bendiciones, cosas lindas, vas a crecer, vas a progresar. Eso es lo que la gente quiere que le digan. La estéril quiere que le digan va a tener hijos. El desempleado, que vas a conseguir un buen empleo. La jamona, que va a conseguir un novio. Todo el mundo quiere que les resuelvan. Cuando el profeta viene y le canta la verdad de Dios, dice, no, cállate la boca. Tú no tienes que hablar conmigo porque no me interesa lo que tú vas a decir. Dice aquí que le dijeron a los profetas, no profeticen. Porque eran profetas de Dios, que no estaban dispuestos a decir lo que ellos querían escuchar, sino a decir la palabra de Dios. Entonces le están sugiriendo a los profetas, profeticen mentira. Apártense de la senda y digan algo que el oído de nosotros se agrade. Y por último dicen, quitad de vuestra presencia al Santo de Israel. No le conviene. Es que al sucio, el sucio no quiere jabón. No me hable de cosas buenas. Usted va a una discoteca, usted va a un centro de perdición, un lupanal, un antro de esos. Y cuando usted entra empieza a hablar de santidad, de limpieza espiritual, de seriedad, de gente proba, de gente delicada, de gente sana, de gente que no miente, de gente que no bebe, de gente que no se embarra con el vicio. Le dan 4 palos y lo sacan de ahí. ¡Cállate la boca! ¡No queremos escucharte! Entonces eso hicieron la gente de Israel. El profeta iba diciendo lo que Dios decía. Dios le dice a la gente, endereza tus caminos, deja de hablar mentira, deja de engañar, deja de robar, deja de ocultar la verdad. No juegues sucio a tu mujer, no le juegues sucio a tu marido,
No le juegues sucio a tus hijos. No engaña a tu patrón. No engaña a la gente que ha confiado, aunque sea mínimamente en ti. Eso es lo que dice el profeta. Pero eso la gente no lo quiere oír. Hoy, ¿cómo usted va a hablar de ahorcado y llevar, donde haya ahorcado va a llevar soga? Usted tiene que acogerse, acomodarse, acoplarse con lo que hay. Porque si no, usted es un bicho raro. Entonces eso es lo que ellos quieren. Shh, no me diga nada. Yo sé que estoy mal. La gente sabe que está mal. Usted llega a una casa y comienza a predicar la palabra y el hombre inmediatamente se para y se va. Incómodo, se pone incómodo y se va. Bueno, porque ¿qué? Cuando hay una llaga y usted le empieza a echar gotica de limón, inmediatamente se para y se va. Este hombre no me conviene, porque este hombre me habla la verdad y me la dice en la cara. Yo no quiero nada con ese hombre. Yo estoy cansado de que me digan eso. No quiero escuchar a ese hombre. Pero cuando tienen la soga al cuello, cuando el diablo se lo está llevando, entonces dice, ¿dónde está el hombre? ¿Dónde está la palabra de Dios? ¡Oh, gloria a su nombre! Sí, porque la verdad es mala de ver. La verdad es mala de ver. Entonces dice el Señor que esta gente le pide a los profetas, quiten de vuestra presencia el Santo de Israel. ¿Y por qué me choca? Cierren las iglesias para que no haya foco, para que no haya lámpara, para que no haya luz, para que todo sea tiniebla y yo hacer lo que me dé la gana. Entonces, quiten el Santo de Israel porque es un estorbo. A veces cuando una gente se convierte en una familia que todos son perdidos. Hubo un caso de una familia que se convirtió en un joven. Las hermanas de él eran prostitutas y los hermanos traficantes de droga. Y la mamá borrachona. Y él se convierte. Imagínese usted. Quítame ese santo del medio. Era una luz en medio de una tiniebla. Y cuando esa luz llegaba, ellos se sentían incómodos. Decía él que se trancaba en su cuartico a orar. Y ellos, uno prendía un televisor, el otro prendía un radio, el otro empezaba a decir mala palabra. Y estaban incómodos hasta que él salía. No soportaban. Es como cuando hay ratones y llega un gato. O hay cucarachas y usted prende la luz, da un golpe. A correr todo el mundo. Entonces cuando llega el foco y alumbra, se ve toda aquella putrefacción, toda aquella suciedad, porque mientras todo es tiniebla, nadie ve nada. Pero cuando llega la luz, entonces a la vera de la luz, ellos dicen, pero espérate, pero estamos perdidos todos. Mientras nosotros estamos echando maldiciones, te está orando. Mientras nosotros queremos que él se vaya, él le pide a Dios que nos bendiga. Pero ¿y qué hombre es este? Lárgate de mi casa, que tú no cabes aquí. Saca al Santo de Israel para que no nos moleste. Esto tiene 3 lecturas. La primera, desconfiaban de Dios, traicionando y quebrantando la fe, dudando del poder de Dios o de su disposición para atenderlos. Israel estaba dudando del poder de Dios y estaba queriendo sustituir a Dios, porque ellos no andaban bien. Cuando uno no anda bien, no quiere ni ir a la iglesia. Aunque sea de la iglesia, hay gente que es de la iglesia, pero está mal por la razón que sea. Y cuando llega el Señor coge y le canta las 4 verdades. Rian, 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 rian. Yo sabía que me iban a hablar a mí. O seguro que sí. Porque es que esto es un espejo, hermano. Esto es una lámpara. La Biblia es una lámpara, es un espejo. Y cuando usted está mal, donde quiera que la abra, le va a hablar. Donde quiera que usted hable la palabra de Dios, algo le dice Dios. Y usted dice, oye, pero es que es un problema. Así es la Biblia. Entonces,
como consecuencia de desconfiar en Dios. Porque eso son actitudes de gente que ha dejado de creer, el infiel. ¿Qué hizo Israel como cuando se despega de Dios? Porque cuando uno se despega de Dios se siente como solo, desvalido, impotente e incompetente. Entonces, ¿qué hace? Buscar ayuda. Ante su insuficiencia, algo tienen que hacer para no sucumbir ante sus enemigos. Entonces buscan ayuda. Estaban en desesperación, y eso ocurre muchas veces, que en desesperación tomamos decisiones que luego nos perjudican. Cuando usted está desesperado, lo único que se le recomienda es buscar a Dios. Pero no trate de resolver en su desesperación. Porque Israel, viéndose con el agua encima, viendo que el enemigo lo iba a copar, dijo, bueno, yo tengo que hacer algo rápido porque Dios tarda. Dios trabaja muy lento. Hay mucha gente así. Dice, no, yo voy a dejar a Dios para después. Porque Dios es lento. Esa lentitud de Dios es tu bendición. A veces tú, por hacerlo rápido, tienes que repetirlo 50,000 veces. Y el tiempo pasó 2 y 3 veces antes que tú lo pudieras resolver. Si espera en Dios, economiza energía y resuelve tu problema a la perfección. Ellos buscaron resolver con ayudas foráneas. Cuando nosotros buscamos otro para que nos ayude, estamos siendo infieles a Dios. Entonces, la segunda cosa que ellos hacen, que fue un error imperdonable, auxiliarse en el faraón. Esto es un insulto a Dios, pues habían sido liberados precisamente de faraón. A los infieles Dios le dice, ¡ay de ellos! Y a nosotros, ¿sabe cómo nos dice? En 1:10 de Apocalipsis, sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. En un lado está la infidelidad y en otro lado está la fidelidad. Entonces, cuando yo empiezo a caminar con el Señor, si yo me devuelvo, pierdo mi tiempo. Lo que garantiza mi victoria es mi fidelidad. ¿Es posible ser fiel? ¿Es posible serle fiel a Dios? Hay amigos que creen que no se puede. Dice, yo me entrego a Cristo cuando sea un viejito que ande con un bastón. Porque creen que el viejito no peca. Yo no sé si usted ha chequeado a algunos viejitos. Yo vi un viejito no hace mucho que iba así, con un bastón. Porque ¿sabe que cuando uno está así, se pone como así, con su bastón en 3 pies así. Y en una él se para y hace así. Y se quedó así. ¿Sabe qué estaba mirando? Una muchacha en minifalda. Un viejito cayéndose. Entonces hay algunos que dicen, no, yo me convierto cuando sea viejo. Porque creen como que el viejo no tiene ojo. Que el viejo no siente ni padece. Hay que llegar a viejo para descubrir el secreto. Porque cuando uno está joven no puede hablar del viejo. Ahora el viejo puede hablar del joven porque ya pasó por ahí. Ah, no, que un hombre de 80 ya. Espere usted llegar a 80 para que hable. Porque yo he visto casos de 90. Y Abraham tenía 100 cuando tuvo a Isaac. Aleluya. Entonces, ay, yo no puedo servirle a Dios mientras haya tantas mujeres buenas. Pues vete al infierno. Porque mujeres buenas siempre habrá. Y eso no es culpa tuya ni culpa de nadie. Dios lo hizo así. Y tu trabajo es creerle a Dios, servirle a Dios y ser fiel a Dios. Pero no ser fiel cuando no haya pecado. Ser fiel cuando hay pecado. Ah, no, porque así sí es fácil. No hay ninguna tentación, ninguna provocación, pero así es fácil. Y yo ahí tranquilo, un santito. No, así no vale. Como funciona es ahora en este tiempo de pecado, en esta ciudad compulsionada, en este tiempo cuando no hay ley, no hay orden, no hay moral, no hay escrúpulo, no hay pudor, no hay nada. Ahora es que hay que ser santo a Jehová.
Ahora es que vale, hermano. Ahora usted se va al Pico Duarte y hace una caseta allá, se compra un par de inversores, se lleva para allá un toca CD. Televisor no, porque la tentación llega por el cable. Usted se va con un tocadisco y unos cuantos CD de Marino. Y allá usted le sirve a Dios. Y unos cuantos mensajes de Ezequiel Molina. ¡Oh, gloria a Dios! Y allá arriba usted está en la gloria. Gracias, Jehová. Porque aquí no hay pecado. Aquí no hay tentación. Aquí no hay nada. Yo estoy en la gloria. Baja de ahí, varón. Baja de ahí, que es aquí. Es aquí que está. Aquí es que se guaya la yuca, mi hermano. Oh, gloria a Dios. Oye, ¿usted cree que es fácil? Usted aquí abajo. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Aquí es que yo tengo que decirle al diablo en la cara: tú no puedes. El Señor está conmigo. Yo tendré la victoria porque cuento con la fuerza del Espíritu Santo. Nosotros somos victoriosos. Aquí, es aquí, hermano. Hay hermanas que dicen: yo fuera una santa si no fuera por el marido que tengo. Mire, hay santas que están orando a Dios para que le dé un marido. Si tú tienes el marido, quieta, tranquila, atiende a tu marido y habla con Dios. Atiende a tu marido y habla con Dios, que Dios resuelve. Ay, si no fuera por eso, yo fuera un santo o una santa. Mentira, no fuera ningún santo nada. Es con esa prueba que tú tienes que ser santo. Es ahí, varón, es ahí, hermana. Oh, gloria a Dios. Qué lindo es ser fiel. La gente a veces cree que el que es fiel es porque no ha tenido problemas. Todo lo contrario. Ese es el que ha tenido muchos problemas. Pero Dios le ha dado la victoria. Y termino diciéndole que la victoria no es exclusiva para una o dos personas, para todo aquel que quiera. Varones y hembras, jóvenes y ancianos. Todo el que quiera ser fiel a Dios. Dice el apóstol Pablo. Dice el apóstol Pablo que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, yo puedo ser fiel. Usted puede ser fiel. Si no somos fieles, no gritemos. Porque es muy fácil gritar a Dios y decirle, exigirle a Dios. Pero analízate a ver cómo está tu vida. ¿Por qué Dios no te ha escuchado? Averigua tú. Averigua tu vida, a ver por qué Dios no te ha escuchado. Hermano, le decía lo que hizo Dios con Moisés y los profetas. Con ustedes yo hablo por sueño. Con Moisés no. Hablaré cara a cara. ¿Qué me dice eso a mí? Hay gente que tiene que estar dando gritos para que Dios le quite una prueba. Hay otros que ni le llega la prueba porque son fieles a Dios. Sirven a Dios. Y dice la Biblia en Isaías: antes que pidan, yo habré escuchado. Porque son gente que le sirven a Dios. Son gente que no necesitan el sueño, no necesitan la visión. Son gente que aman a Dios, que le sirven a Dios con fidelidad. Si tú quieres victoria, si tú quieres triunfo, tienes que ser fiel. No me digas que eres débil, dime que no quieres o que quieres. Porque débiles somos todos. Aquí nadie es fuerte. Aquí todo el mundo es débil. Pero hemos vencido porque el Señor ha sido misericordioso con nosotros. Un aplauso al Señor. Oh, gloria a Dios. Gracias te damos, Señor. Muchas gracias por tu palabra. Trae a ti, Señor, aquellos que han de ser salvos. En el nombre de Jesús.